con Él la oportunidad de escuchar la voz que viene del cielo. El versículo del día, una experiencia de amor que nos acerca al corazón de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me alegra muchísimo volverlos a recibir esta mañana de miércoles. Hoy es 19 de junio del año 2024 y nuevamente dispuestos a compartir con ustedes la enseñanza de la Biblia a través del versículo del día. Hoy viajamos a la carta a los Hebreos, al capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y corrige a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama disciplina, y la corrección está asociada a la paternidad. Él corrige a todo aquel que recibe por hijo. Y la verdad es que el milagro más grande que se ha operado en nuestras vidas es el ser nosotros hoy hijos de Dios. Es que Dios nos recibió ahora como sus hijos. Cuando le abrimos la puerta del corazón a Cristo, en ese instante pasamos a ser hijos de Él mediante un proceso espiritual llamado la adopción. Pues bien, el Evangelio de San Juan, justamente en el capítulo 1, versículo 12, nos recuerda: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, cuando recibimos a Cristo, tuvimos el derecho legítimo de ser sus hijos. O sea que el Señor nos recibió como hijos. Y también la Biblia nos recuerda en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 16, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos recuerda permanentemente, nos testifica permanentemente el Espíritu Santo que somos hijos de Dios. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que vivirla todos los días. Si sales a la calle hoy sin saber, sin sentirte hija o hijo, vas a sufrir, vas a vivir una vida de segunda categoría, a medias, no en la dimensión, en la plenitud que el Señor quiere que tú vivas. Porque cuando somos hijos, nos sentimos hijos, actuamos como hijos, pues también entonces disfrutamos de la paternidad de Dios. Pues bien, el hecho de ser sus hijos adoptados legítimamente nos hace objeto de la protección de Dios. Es que Él nos cuida como un papá, como una mamá cuida a su hijo, con su vida. Nos hace objeto de su respaldo. Dios mío, tengo en mi memoria tantos momentos en los que mi papá puso la cara por mí, en lo que podríamos decir ninguna otra persona estuvo dispuesta a respaldarme en la vida como mi padre lo hizo. Pues Dios, en su papel de padre, nos respalda y tienes el respaldo de Él para ir a hacer lo que tienes que hacer hoy, para ir a enfrentar lo que hoy tienes que enfrentar. Pero también el ser sus hijos nos hace objeto de su misericordia, esa misericordia de la que tanto hemos hablado por estos días, la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Hoy, esta mañana que está iniciando, se renueva la misericordia de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. El ser hijos de Dios nos hace objeto de su dirección. Claro, Él nos instruye, Él nos enseña, Él nos dice, nos plantea un camino para no equivocarnos. Él guía nuestros pasos. En ese sentido, pues se opera la paternidad de Dios. Pero también el ser hijos de Dios nos hace objeto de la corrección, de la disciplina de Dios. Y por eso el versículo dice: porque el Señor al que ama disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Claro, porque somos hijos de Dios, también entonces somos objeto de su corrección. Y esta corrección, pues aunque no es cómoda, porque a nadie le gusta que lo corrijan, la disciplina de Dios, como la disciplina de nuestros padres, no es cómoda, nos fastidia, no quisiéramos recibirla. La verdad es que la disciplina tiene que verse como lo que es: un acto, una manifestación de amor, del amor de Dios sobre nuestras vidas. Bueno, viene una pregunta: ¿por qué razón somos corregidos? ¿Por qué razón somos disciplinados? Bueno, y hay un abanico de situaciones que nos lleva a ser corregidos por Dios. Primero, porque nos equivocamos.
porque cometemos errores. Y cuando uno comete un error, pues tiene que ser corregido, tiene que ser redireccionado. Eso se llama la disciplina de Dios. Y repito, aunque no nos guste que nos corrijan, que nos digan que nos equivocamos, pues cuando cometemos un error tenemos que ser corregidos por Dios. ¿Por qué somos corregidos? Por nuestra necedad, porque muchas veces sabemos que está mal ese camino, sabemos incluso porque ya lo hemos tomado y ya nos hemos equivocado, pero neciamente insistimos, volvemos a tomarlo, volvemos a caminar por esa senda, de manera que la necedad en este caso se convierte en otra razón por la cual Dios nos disciplina o nos corrige. Pero también nos disciplina para ser edificados. La disciplina nos edifica, la corrección de Dios nos forma, nos madura, crecemos cuando somos edificados. Y vuelvo otra vez a recordar a mi padre, y tengo que admitir que muchas de las correcciones de mi padre terminaron siendo grandes enseñanzas que generaron en mí madurez, que generaron en mí crecimiento en la vida. Y hoy las recuerdo con gratitud. En su momento fueron terribles, en su momento fueron objeto de lágrimas, fueron objeto de ponerme de mal genio, de decir cosas cosas necias, pero hoy las recuerdo con gratitud porque formaron mi vida. Finalmente tengo que decir que la corrección de Dios, pues nosotros la recibimos porque Él nos ama, sencillamente por eso, porque Él nos ama. Y eso es lo que hoy la Biblia nos quiere enseñar. Y repito, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, y en este sentido quiero también decirles, la psicología, la ciencia de la psicología nos enseña o nos recuerda algo que la Biblia nos está queriendo decir en esta mañana, y es que un hijo que es corregido es un hijo que porcentualmente se sentirá más amado que aquel que no es corregido. Hay una historia de un soldado americano en la guerra de Corea. Él regresó de la guerra, del tiempo que le correspondió ir a la guerra, pero este soldado trajo consigo a un niño coreano que decidió adoptar. El niño fue dejado por sus familiares que fueron muertos en un ataque a una aldea, y este soldado, conmovido por la situación del niño que quedaría abandonado, decidió traérselo consigo y luchó contra todo lo que pues implicaba el tener que traerlo, porque no era nada fácil, y finalmente lo logró y se lo trajo a su casa y lo trajo a vivir con sus 2 hijos que él tenía, obviamente dentro de su matrimonio. Pasó mucho tiempo, el niño no hablaba, el niño no sonreía, el niño permanecía serio todo el tiempo, y esto le preocupaba mucho a este soldado que había decidido traerlo. Por consiguiente, él lo sobreprotegía, no permitía que los otros niños, quienes eran sus hijos, intentaran hacerle algo malo. En fin, un día cometieron una travesura sus 2 hijos, y parece que el niño también estaba involucrado, el niño coreano que él había traído. Y entonces el soldado, lleno de indignación por lo que había pasado, corrigió con su cinturón a los 3 niños, a sus 2 hijos y al niño coreano que había adoptado. A partir de ese día, el niño coreano, en vez de llorar o aislarse más, empezó a sonreír, empezó a reírse, cambió su aspecto. Y entonces el padrastro le dijo: ¿y por qué ese cambio tan repentino? ¿Qué fue lo que pasó? Y el niño habló y le dijo: hoy siento que soy uno de tus hijos, porque me corregiste, porque me trataste igual que ellos. Hoy siento que me amas, hoy me siento parte de la familia. Este es un hecho real, un hecho que ocurrió, y nos lleva a corroborar justamente lo que hoy la Biblia nos quiere enseñar. Dios nos ama como un papá, y justamente porque nos ama, nos disciplina. Y si hoy estás siendo objeto de la disciplina de Dios, de la corrección de Dios, no maldigas esa corrección, no te sientas mal por haber sido corregido. Todo lo contrario, bendice el amor de Dios,
porque Dios te quiere y Dios quiere formarte, Dios quiere hacerte crecer, Dios quiere que madures, Dios quiere que dejes la necedad a un lado. Dios te ama entrañablemente y una manifestación fundamental de su amor es la corrección, es la disciplina. Así que les voy a invitar a que oremos, vamos a acercarnos al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Él. Dile: Señor, en esta mañana me acerco a ti, en primer lugar entendiendo que soy tu hijo, que soy tu hija, que el día que le abrí la puerta del corazón a Cristo, empecé a ser hijo tuyo, con todos los derechos, como hijo, como hija legítima tuya. Señor, y eso me ha hecho partícipe de tu misericordia, eso me ha hecho partícipe de tu protección, de tu cuidado, de tu instrucción, pero también me hace partícipe, Señor, de la corrección y de la disciplina. Y hoy me recuerdas que tú me amas porque soy tu hijo, porque me recibiste como hijo, como hija, y por esa razón me corriges, Señor, y acepto la corrección de la cual hoy estoy siendo objeto. Te pido perdón, Señor, por pensar mal. Te pido que me ayudes, que me sigas formando y que de ninguna manera me dejes de tratar como tu hijo, como tu hija. Papito Dios, y ahora bendíceme en este día. Te entrego mi casa, te entrego mi trabajo, te entrego mi corazón, Señor, para que sea tu Espíritu guiándome y dirigiéndome. Oro con acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, la corrección, una manifestación extraordinaria del amor de Dios como Padre sobre nuestras vidas, la vida de sus hijos. Bueno, si este mensaje te ha parecido interesante, recuerda compartirlo. Hay mucha gente que seguramente necesita oír este tipo de cosas, y tú tienes la posibilidad hoy de hacerlo compartiendo este mensaje. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Si no lo has hecho, activar la campanita para que recibas una notificación siempre que estemos haciendo nosotros una emisión. Quiero desearles un resto de día muy feliz. Mañana muy temprano nos volvemos a encontrar para tener otro versículo del día. Dios les bendiga, que la pasen muy bien.